Buen día. El día de hoy vamos a realizar una presentación acerca de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrodescendientes. Nuestro grupo está constituido por Sebastián Páez, Lorena Moreno, Laura Barón e Iván Martínez. Lo primero es el reconocimiento de derechos. Bueno, en Colombia, este reconocimiento de derechos de las comunidades o la población negra, raizal, palenquera y afrodescendiente como sujeto colectivo de derechos es un proceso que se encuentra plasmado en la Constitución de 1991, en uno de sus momentos más significativos. Este constituyente definió, entre otras cosas, en diferentes disposiciones el reconocimiento de derechos especiales en cabeza de los descendientes de africanos en Colombia. Bueno, la herencia cultural africana pervive en la memoria colectiva a través de distintos saberes y prácticas, sobre todo en la tradición oral, la memoria corporal, que incluye gestos, la danza, las palabras, el arte, la música, los cantos y su relación con la naturaleza. Bueno, es el pasado ancestral elemento clave en la identidad étnica de hoy y de color. Muchos de sus derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, al trabajo, a la familia, se especifican en esta constituyente, se especifican en esa herencia cultural. Esto sin la necesidad o sin la forma de sentir rechazo social alguno. Es importante destacar que existen 4 especificidades en Colombia de esta comunidad. Inicialmente encontramos la comunidad negra, que es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia y comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado. Además, revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Esto se encuentra en el artículo 2 de la Ley 70 de 1993. De igual forma encontramos la población afrocolombiana. Ellos son los grupos que hacen presencia en todo el territorio nacional, urbano, rural, y pues sus raíces y descendencia histórica, étnica y cultural es africana de nacidos en Colombia, con su diversidad la racial, lingüística y folclórica. De igual forma encontramos la población raizal. Esta población es nativa de la isla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Ellos son descendientes o sea, es la unión entre europeos, principalmente ingleses, españoles y holandeses, y esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua y su creencia religiosa, ya que ellos pertenecen a la Iglesia Bautista y tienen un pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica. Dada su especificidad cultural, ha sido sujeto de políticas, planes y programas socioculturales diferenciados de otras comunidades negras del continente colombiano. La cuarta especificidad es la población palenquera. La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad se refugiaron en los territorios de la costa norte de Colombia desde el siglo XV, denominados palenques. Existen 4 palenques reconocidos. Uno de ellos es San Basilio de Palenque en el Bolívar, San José de Ure en Córdoba, Jacobo Pérez Escobar en el Magdalena y La Libertad en Sucre. Seguimos con los fundamentos legales. Respecto a ello, encontramos la Ley 70 de 1993. Esta es la Ley de los Derechos de la Población Afrocolombiana y establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Sistema Educativo Nacional. Por otro lado, encontramos la Ley 115 de 1994. Esta es la Ley General de Educación, pero en ella se establece que la educación debe desarrollar en la población colombiana una clara conciencia formativa y compromiso sobre la identidad cultural. Por otro lado, se presenta otro avance con la Ley 725 de 2001, ya que ella establece como tal el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Ya por medio del decreto 804 de 1995 se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e indígena. Bueno, podemos notar que se van dando progresivamente
reconocimientos y protección a la comunidad indígena y a la afrocolombiana, pues como a la par, principalmente en la formación educativa. Y ya con el decreto 2249/1995 se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana. Bueno, respecto al decreto 1122 de 1998, se establecen normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, siendo de obligatorio cumplimiento en la educación preescolar y secundaria. Y ya con el Plan Decenal de Educación se establece como uno de los objetivos afirmar la unidad e identidad nacional dentro de la diversidad cultural bajo los siguientes lineamientos. El primero es el de educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que convergen en el país, teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento y de la expresión artística. Segundo, fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación. Y finalmente, hacer que la educación sirva de protección del patrimonio cultural como eje de la identidad nacional. Bueno, con respecto a los trabajos doctrinales, encontramos el trabajo de Will Klimlicka, que constituye uno de los esfuerzos teóricos más importantes para la construcción de una teoría del derecho de las minorías. Él defiende a través de su tesis multicultural la importancia de que las democracias liberales incluyan estos derechos. El reconocimiento de estos derechos de las minorías hace parte de la legitimidad misma del Estado nacional. También propone complementar los principios tradicionales de los derechos con la teoría de los derechos de las minorías. Asimismo, tenemos el trabajo de Abramovich, que él nos acerca a una fundamentación de los derechos sociales. Este autor parte de la crítica de la exigibilidad que se realiza con respecto a los derechos civiles y a los derechos sociales. Él hace énfasis en ambas categorías, dice que son de obligatorio cumplimiento por parte de los estados y que no puede haber excusa para la no realización de estos mismos derechos porque se consideran mismas declaraciones políticas de estos estados, gobiernos o naciones. Continuando con nuestro análisis jurisprudencial, el primer auto que tendremos por objeto de estudio es el Auto 005 de 2009, auto por el cual, digamos, se recopilan ciertas decisiones de la Corte Constitucional a lo largo de los años en torno al conflicto o a la vulneración de los derechos fundamentales de estas comunidades afrocolombianas. Primero tenemos la sentencia T025 de 2004, sentencia donde la Corte realiza un análisis, básicamente un análisis estadístico en torno al desplazamiento forzado realizado por grupos al margen de la ley, cómo estas cifras se reflejan dentro del paradigma de la vulneración de los derechos hacia las comunidades negras. En ella encontramos cifras tales como que cerca del 20% de las personas que han sido desplazadas forzosamente son personas pertenecientes a comunidades negras, a comunidades afrocolombianas. Por otro lado, tenemos esta segunda parte de nuestro auto, donde encontramos la sentencia C461 de 2008, C030 de 2008 también, sentencia T955 de 2003 y sentencia T574 de 1996. Todas estas sentencias se encuentran constituidas o enfocadas en el mismo punto focal, valga la redundancia, que es la vulneración de los derechos fundamentales de estas comunidades negras por parte del Estado, ya sea primero por planes nacionales de desarrollo o segundo por el extractivismo por medio de leyes del propio Estado. En ellas encontramos cómo la Corte Constitucional debe realizar este juicio de valor entre lo que se cree puede ser correcto para la economía, por ejemplo en la sentencia C030-2008, donde se sopesa la ley forestal, donde se sopesa el extractivismo y ponemos en el otro lado de la balanza los derechos fundamentales de una comunidad que históricamente ha sido transgredida, y entonces la Corte Constitucional debe hacer este juicio de ponderación.
donde en cada una de sus decisiones, como me parece lógico, reafirma y dicta sentencia a favor de las comunidades negras. Todo esto es positivo debido a que es gracias a este conjunto de sentencias que podemos ver primero cómo el Estado también es partícipe en esta violación, porque ahora bien, tenemos estos dos ángulos del auto que recién comentaba. Primero tenemos los casos de desplazamiento forzado que son realizados por entes fuera de la ley, entes armados, grupos armados, y en segundo lugar tenemos al Estado como un agresor a estos derechos fundamentales. Entonces todo este grupo de sentencias van encaminadas precisamente uno a, como material probatorio de que no solo son los grupos armados los que están, digamos, vulnerando a estas comunidades, sino que muchas veces el Estado también se remite como un agente nocivo para la protección de los derechos fundamentales precisamente de estas comunidades. Sin embargo, ahora bien, nos queda por analizar una última sentencia, la sentencia C-931 de 2009. En ella encontramos una parte muy importante, más que todo porque primero se realiza una tutela, se tutela la ley de esclavitud del año 1800, donde no entraremos, aunque es un tema muy interesante, no entraremos dentro del objeto material de la demanda, sino en el salvamento de voto realizado por la magistrada María Victoria Valle. Esta sentencia es muy importante, sobre todo su salvamento de voto, porque aquí podemos ver el ejercicio de la Corte Constitucional como una guardiana precisamente de la Constitución. Y la magistrada ponente hace un ejercicio muy interesante donde dice, bueno, ya va, tenemos una constitución muy linda, muy bien redactada, todo lo que tú quieras, donde sí se declaran disposiciones, donde decimos que el país es un país pluralista, donde garantizamos la protección y los derechos fundamentales de todas las personas por igual. Sin embargo, aquí no somos capaces de llevar ese texto tan bonito que está en la Constitución a la realidad. Entonces, la Corte Constitucional, o más bien la magistrada ponente, su salvamento de voto, digamos que jala las orejas un poco de tanto del legislativo como del ejecutivo y nos dice, bueno, ya va, cómo estamos realizando políticas públicas, cómo estamos realizando decretos, qué leyes existen para garantizar, y no solo para garantizar, porque recordemos que estas comunidades han sido históricamente golpeadas, es decir, llevan décadas, llevan siglos siendo golpeadas y atropelladas en sus derechos. ¿Cómo reivindicamos? Es la verdadera cuestión. Ahora bien, todas estas sentencias, como decía recién, son sentencias anteriores al gobierno Santos y son sentencias en un contexto muy determinado, en un contexto donde el gobierno Álvaro Uribe Vélez declaró, digamos, la guerra directa con sus medidas de seguridad a aquellos grupos al margen de la ley. Sin embargo, sería muy interesante ahora revisar jurisprudencia posterior a un acuerdo de paz, posterior a que, bueno, hemos terminado, hemos realizado un acuerdo de paz, cómo vamos a pagar a las víctimas, qué herramientas a partir de ahora vamos a utilizar. Sin embargo, como es bien sabido, primero hemos tomado un gobierno claramente derecha continuista, un gobierno claramente favorecedor a la ideología de Álvaro Uribe Vélez, que precisamente es una ideología de seguridad fuerte, donde el Estado tiene el monopolio del poder y debe ejercer el poder por medio de la fuerza. Ha sido un gobierno, estos 4 años, también medido por una pandemia mundial que, recordemos, ha limitado mucho el ejercicio de nuestro presidente y el ejercicio precisamente del legislativo para encontrar esas herramientas después de un proceso de paz. ¿Cómo vamos a recompensar a estas víctimas? ¿Cómo vamos a tratar ahora de dar estímulos a estas personas y sobre todo cómo vamos a reivindicarlas? Porque la palabra, decía la magistrada, es reivindicar, porque no solo es deber del Estado, bueno, decir, ah, bueno, ahora te reconocemos los derechos fundamentales, aquí está, chao, no, es deber del Estado, deber del legislativo, deber del ejecutivo y también deber del judicial, precisamente de la Corte, en cabeza como guardiana de la Constitución, realizar medidas, tomar medidas para garantizar y para reivindicar cómo les pagamos a estas personas, cómo les pagamos a estas comunidades minoritarias que se ha visto atropelladas a lo largo de nuestra historia. Por ello es tan importante y tan interesante este salvamento de voto, porque la Corte Constitucional declara y le jala la oreja a todo el Estado y le dice, ya va, mira cómo está la situación, tienes que hacer un sopeso, tienes que ponderar, estoy haciendo bien las cosas, necesito invertir más dinero, necesito invertir más en campañas, cómo reivindicamos, cómo evitamos toda esta vulneración de derechos que, como decíamos en el auto anterior, en todo este conjunto de sentencias, se han estado vulnerando por parte del Estado.
Ahora bien, también es una buena conclusión el hecho de que estamos en un gobierno entrante, un gobierno claramente de izquierda o un gobierno que, digamos, no es continuista, un gobierno que también se ha tomado las banderas de las comunidades minoritarias y precisamente la bandera de la comunidad negra en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces será muy interesante y será labor de este gobierno entrante el realizar medidas, trabajar cabeza a cabeza con las personas que han sido vulneradas, con las víctimas. Entonces, será a partir de ahora cómo serán estos retos, será a partir de este momento que podremos realizar realmente un ejercicio de ponderación de cómo hemos avanzado, cómo nuestro constitucionalismo ha avanzado en torno a la protección de derechos fundamentales y qué tanto estas personas se han visto protegidas. Bueno, con respecto a la sentencia T-356 de 2020, que intenta amparar el derecho a la igualdad de un muchacho perteneciente a una comunidad negra de Nariño, que intentó ingresar a la Universidad de Nariño, conforme al caso especial contemplado en el artículo 32 de la Ley 70 de 1993, en el cual se intenta reconocer el ingreso a la educación superior por parte de las comunidades negras, y que la Universidad de Nariño se lo negó por no cumplir uno de los dos requisitos. Los requisitos son: uno, que sea perteneciente a una comunidad negra, y el segundo es que haya culminado sus estudios de bachillerato en una institución de educación básica, secundaria, que sea de la ciudad de donde está la universidad. En este caso, el muchacho perteneciente a la comunidad negra se le fue reconocido su derecho a la educación superior y a la igualdad, por que a pesar de que no contaba con uno de los dos requisitos, alegó que este era víctima del conflicto armado y debido a ello fue que no, al verse desplazado, no pudo terminar sus estudios en la ciudad de Nariño. Además de esto, alegaba la Corte que las comunidades negras, raizales y palenqueras son sujetos especiales, especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico, y que esto no es una peyorativa otorgada a las comunidades negras sin una justificación, sino que es debido a la situación de marginalidad en la que se han visto envueltas a lo corrido de la historia, y es como un intento de reivindicar estas comunidades negras intentar incluirlas más en la sociedad. Con respecto al estudio de caso, escogí la sentencia T-422 de 1996 para explicar en qué consiste una comunidad negra y cuáles son sus características. Bueno, los hechos. Primero, mediante la resolución 507 de septiembre 22 de 1995, el alcalde mayor de Santa Marta determinaron la composición de la Junta Distrital de Educación, en la cual no estipularon la participación de un representante de las comunidades negras, a pesar de que la ley 115 estipula que en ella debe hacer parte un miembro de la comunidad negra y un miembro de la comunidad indígena. Bueno, en carta de octubre del 26 de 1995, la coordinadora de la Asociación Nacional Cimarrón solicita al alcalde de Santa Marta que designara a Alexis Alberto Varela, licenciado en bioquímica, como representante de las comunidades negras ante la Junta Distrital de Educación del Distrito de Santa Marta. El Departamento Administrativo de Servicio Educativo Distrital de Santa Marta niega la participación de dicha comunidad en la Junta Distrital de Educación, afirmando que en la ciudad de Santa Marta no existen grupos raciales, pertenecientes a la comunidad negra que tengan las características.
Y en la petición, en la acción de tutela, el accionante, que es el coordinador de la Asociación Nacional de Cimarrón, estipula que el Departamento Administrativo de Servicio Educativo Distrital se basó en una inspección ocular que careció de sustento científico para llegar a la conclusión de que en la ciudad de Santa Marta no existían grupos pertenecientes a la comunidad negra, ya que en 2 barrios de ella habían grupos que cumplían todas las características de una comunidad de esta. Bueno, en ella se basa para tomar esa decisión el Departamento Administrativo del Servicio Educativo Distrital, en que en dichos grupos que mencionaba la Asociación Cimarrones no había una unidad físico-económica. En la parte resolutiva de la sentencia, la Corte, para resolver dicho conflicto, toma un concepto de que es una comunidad negra, afirmando que ésta existe cuando converjan pautas culturales y tradiciones con suficiente fuerza y arraigo para generar la unidad interna del grupo y su correlativa diferenciación externa. No es necesaria una unidad físico-socioeconómica. Y además de esto, la Corte termina afirmando que las comunidades negras cuentan con una diferenciación positiva. Es decir, esta diferenciación positiva corresponde al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Y por lo tanto se busca garantizar una máxima de derecho hacia estos. Como decisión, la Corte ampara el derecho a la igualdad de la comunidad negra por medio de la acción de tutela presentada por la Asociación Nacional Cimarrón. Finalmente, para concluir, es importante tener en cuenta que las comunidades negras y afrocolombianas representan al 10,31% de la población total de Colombia, y es muy importante destacar el aporte cultural que han hecho a nuestro país, como la cumbia, que es uno de los ritmos nacionales, platos típicos como el sancocho, y además digamos, en la creación de Gabriel García Márquez, el nombre Macondo también tiene un origen africano. Entre los aportes de la UNESCO, reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, los muiscas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Norte, así como el espacio cultural Palenque de San Basilio y el Carnaval de Barranquilla. Bueno, también es importante mostrar que la lengua de los palenqueros ha sido estigmatizada durante mucho tiempo. Hasta hace unos pocos años en la escuela se prohibía a los niños y niñas hablar en la lengua que habían aprendido en sus hogares. Se le consideraba un español mal hablado. Esta actitud se inscribe dentro de una larga trayectoria de discriminación hacia los descendientes de los africanos de todo el mundo. Más sin embargo, se llevan a cabo proyectos para que los niños y jóvenes palenqueros pues aprendan su lengua en la escuela al mismo tiempo que el español. Y finalmente, pues podemos observar que el desarrollo de los procesos en defensa de los derechos de la comunidad negra se han venido adelantando muy lentamente durante el último siglo, y no es hasta la Constitución del 91 que se les otorga el derecho a la propiedad colectiva. Y a pesar pues de las medidas tomadas por el gobierno, la comunidad negra aún sigue siendo, o sea, se sigue enfrentando a discriminación y prejuicios, como una costumbre arraigada en el país desde la época de la Colombia, que pues realmente es urgente cambiar en la mentalidad colectiva. Gracias.